Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Consenso. Buenas tardes, buenos mediodías, porque son exactamente las 12. Bueno, acá estamos en vivo en la pantalla de TV, vamos a estar hasta las 13 horas analizando toda la actualidad parlamentaria y esta agenda que se puso en marcha y en 3, 2, 1 se va a poner a funcionar ya a partir de mañana con comisiones. Estos son los títulos del día y enseguida presentamos al equipo. Actividad en diputados se reúnen las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. Reunión conjunta en diputados mañana. A partir de las 10 se va a tratar la Ley de Protección de Glaciares. Delegación de Nueva Zelanda en diputados. El ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, fue recibido en el Salón Delia Parodi. Bueno, ¿cómo van, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, ¿Cómo Meli? están? ¿Qué Hola, tal, Jess, Meli? ¿todo en orden? Todo en orden, sí. Bueno, no, vos no, vos estás acá estrenando horario. Con vos. Perfecto, genial. Bueno, ahí a Coti la estábamos escuchando en el programa anterior con toda la información. Ya mañana empiezan las comisiones. Sí, efectivamente. Mañana a las 10 de la mañana se empieza a tratar el proyecto de ley de glaciares que ingresó ayer a la Cámara de Diputados después de tener la media sanción en el Senado. Había empezado su tratamiento en diciembre. Al principio no había formado parte de el temario de la sesión en la que se había convocado para la reforma laboral, pero finalmente después se consiguieron los acuerdos necesarios y se le dio media sanción, así que ya puso primera el oficialismo y convocó para mañana directamente poder empezar a trabajar este tema. A mí me habían comentado que existía la posibilidad de que haya sesión el 18 de marzo. Te leía a vos, Jessy, que decías que el objetivo es dictaminar el 11, o sea, la semana que viene, mañana recibimos. No, la que viene no la otra, o sea, sería... La que viene. Este martes, no, la que viene el dictamen. a hacer una audiencia. Querían primero hacer una audiencia y después sacar el dictamen. Y bueno, la oposición también está reclamando que se debata con más profundidad porque es un cambio importante. Exactamente. Bien, bueno, el presidente Javier Milei en su discurso cuando deja inaugurado el periodo 144 de sesiones ordinarias lo hace en un tono que fue más comentado el tono que el contenido, a donde por momentos se refirió a las personas que estaban presentes allí, a la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner, a los empresarios y demás. Pero sobre el final lo que hizo es decir que va a enviar 90 reformas. Eso es lo que está previsto, o sea que los próximos meses van a ser meses se supone o se anticipa, de mucha actividad. De hecho, cuando terminó el discurso, fueron a comer a la Residencia de Olivos y se supone que ya ahí inmediatamente empezaron las reuniones y los acuerdos con los gobernadores para ver en qué orden y cómo y en qué prioridades y cómo están dadas las cosas para esas 90 reformas. ¿Ustedes creen que es un número antojadizo, que es un número que efectivamente se va a cumplir? Y por lo menos yo creo que el oficialismo lo que va a intentar es imponer agenda, ¿no? Con estas cuestiones. Es marcar la cancha de los temas que quiere que se debatan, no porque crea, me parece, que todos los proyectos que va a presentar van a ser aprobados, porque dice, bueno, son 9 meses ininterrumpidos donde queremos debatir. Son leyes importantes, digamos, bastante estructurales las que pretende enviar el Poder Ejecutivo, que además no están ni presentadas, o sea, todavía no las conocemos. Hay que ver, dice que cada ministerio, son 9 ministerios los que existen actualmente, cada ministerio va a tener a cargo enviar un paquete de 10 leyes por lo menos. Claro. Y entonces, bueno, cada mes va a ser el turno de cada ministerio. Veremos si es efectivamente así. Quizás hay algunos que se pueden aprobar más rápido que otros, pero escuchaba que las chicas comentaban hace un ratito, reformar un código civil y comercial o un código penal. Son debates complejos, son leyes que tienen muchos años, que tienen un corpus jurídico también muy robusto, complejo, con lo cual, bueno, ahí hay que construir consensos importantes. Las reformas de los códigos son reformas que sí o sí tienen que ser consensuadas y hasta a veces es con consultas populares.
Sí, digamos, es un debate muy abarcativo, muy extenso, y también no hay que olvidarse de que el año que viene es año de elecciones. Entonces, bueno, también a medida que nos vayamos acercando, falta muchísimo, ¿no? Pero cuando lo pensás en meses, no es tanto, y a medida que te vas acercando al calendario electoral, bueno, estarán quienes intenten crear una narrativa distinta al gobierno, depende qué posicionamiento tomen, los que son aliados, los que son dialoguistas y van y vienen. Me parece que también hay que tener en cuenta eso a medida que vaya avanzando el año, si es que se pretenden mandar 10 leyes mensuales, ¿no? Quizás más hacia fin de año, no sea la misma luna de miel o el mismo momento que está atravesando ahora el oficialismo. Sin dudas. Bueno, sobre el discurso de él, ay, se me destrabó la pierna de golpe, parece como que me iba a caer. No, acá estoy firme. Sobre el discurso del presidente de la Nación, le consultamos al diputado Eduardo Valdés, su opinión, su mirada. A ver. La verdad que me dolió mucho el discurso del presidente, no me lo esperaba. Yo debo decir que es la primera apertura de sesiones ordinarias de los últimos 41 años de democracia que un presidente se dirige de esa manera en el Parlamento. Yo creo que quizás para sus analistas de campaña uno imagina los Stevie Bannon de la historia, los que creen que hay que jugar al ultrismo para que entonces la sociedad se divida y entonces en esa polarización capitalizás vos. Yo no creo que capitalice ni Milei ni el antimileísmo. Me pareció muy... La Argentina es un país que tiene una riqueza y que debe profundizar esa riqueza. Tiene liderazgos de conceptos, de que en el mundo la respetan por la política de derechos humanos, la respetan. La Argentina tiene ese liderazgo. Ahora, todo esto es retroceso. Todo esto, quien miró ayer a nivel internacional lo que sucedió ahí, el presidente anunciando tempestades para los que estén en contra de él, y tempestades judiciales, tempestades empresarias, tempestades laborales, tempestades de todo tipo, porque solo él es la verdad y la razón y la fuente de la verdad. Yo no tengo muy pocas cosas en común con Paolo Roca, pero yo quiero decir que prefiero una empresa argentina que se fundó al calor de la plenitud de los derechos humanos, como fue Techín en el año 48, cuando ya se habían hecho la declaración de todos los derechos laborales, y el presidente Juan Domingo Perón convoca a Agostino Roca para que construir un gasoducto que iba de Comodoro Rivadavia a la ciudad de Buenos Aires, y que la Argentina sea la que produzca esos caños y sea el trabajo argentino el que lleve adelante esa obra. Bueno, ahí está la palabra del diputado Eduardo Valdés, que empezaba la entrevista diciendo que le había dolido mucho el discurso del presidente de la Nación. Bueno, claramente porque durante mucho tiempo, digo claramente, ¿en qué sentido? En que durante distintos fragmentos se refirió de manera descalificatoria hacia el kirchnerismo, llamando a los cucas, delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entiendo que el dolor también pasa por ahí. Bueno, también en el otro costado recogimos la opinión de la diputada Cecilia Ibáñez, ahí está, de la provincia de Córdoba, de La Libertad Avanza. A ver, la escuchamos. Nosotros somos la oposición o lo contrario a lo que es el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista. También es la primera vez que ellos están presentes, porque antes era un vacío. Las bancas estaban... Sí, en la última no habían estado, la primera sí habían estado. Las primeras estaban, pero de una manera diferente. Esto también ellos son oposición porque gritaban de manera permanente. Bueno, uno está de un lado y el otro estamos del otro. Creo que eso está para determinar bien cada uno de qué lugar está. Yo creo que estaba hablando de una reforma profunda judicial, porque creo que también una Argentina sin justicia y que es muy difícil
no tener la mirada de los últimos días con los padres de las víctimas o con los familiares de las víctimas en los balcones. Yo tengo amistad con los Sperani. Ustedes una vez los recibieron acá, que era la familia de la Bulaye, que lo había matado su compañero del colegio. Y ese chico está en la calle, sin contención, el asesino, digamos, de este nene. ¿Qué edad tiene? Y ahora debe tener 16 años. Ajá. Y el juez cuando fue le dijo, tenemos que esperar que mate otro porque ahí sí lo vamos a condenar. Bueno, que sea la próxima víctima y que no sea ni vos, ni yo, ni que sea tu hijo. Claro. Creo que no está bien para nadie, porque no solamente para la víctima, sino también para ese chico que no tiene ninguna contención, que no tiene nada para la vida en futuro. Yo que te dicen, va a estar condenado, va a estar en la cárcel, pero que está afuera para que próximamente mate, porque el informe psicológico que dio, que ese chico iba a volver a matar. Bueno, estaba la diputada Ibáñez también, que pasó por la pantalla de TV. Decíamos, el discurso del presidente de la Nación fue un discurso extenso, muchas veces interrumpido, muchas veces retomando como la tónica que él solía tener cuando era columnista de televisión. De hecho, en las redes sociales un poco lo que se comentaba es que cómo se lo nota al presidente de la Nación, digamos, dramáticamente poniendo todos sus dotes más histriónicos, incluso dando más títulos que contenido, es decir, anunciando cosas del que todavía no tenemos aún la letra chica de lo que eso va a suponer. ¿Hizo anuncios? Sí, hizo anuncios. Por ahí se esperaban cosas más concretas, más específicas, claro, pero yo creo que eso es lo que va a empezar a suceder a partir de ahora. Y prudente es porque lo que decía Jessy es el resultado de lo que también cada cartera, cada ministerio, cada secretaría pueda aportar respecto de estos 2 años que ya llevan de gobierno. Pero vos tenés ahí como un recorrido de cuáles fueron las cosas, lo importante en definitiva. Que los quedó títulos. Claro, o sea, tenemos algunos títulos de los anuncios, de estas reformas que pueden venir. Incluso ahí también podemos repasar y recordar con ustedes que seguramente lo estuvieron siguiendo en vivo, bueno, con Coti aquí en los palcos. Y yo también siguiéndolo en vivo, con un espectáculo paralelo que daba en el piso de Crónica, el ex funcionario Guillermo Moreno en off con un militante libertario. Bueno, era casi como un cuadrilátero. Claro. Al margen, nunca salió al aire esa parte, así que me la guardo. No sabía la cadena nacional. Sí, no sabía a qué prestaba atención, ¿entienden? O sea, era como vieron el aparatito ese del React que van teniendo las personas la reacción en el momento de lo que va sucediendo. Bueno, yo tenía el React de Guillermo Moreno y de otro personaje muy simpático y muy histriónico que estaban invitados ahí. En un momento les dije, por favor, tengan a bien salir de acá, porque no me puedo concentrar, pero sí, estaba siguiendo en vivo. Bueno, finalmente Javier Milei, hacia el final de su discurso, habló de las reformas que pretende el Poder Ejecutivo enviar al Congreso de la Nación este año. Se venía hablando de, bueno, va a ser el Congreso reformista, el Congreso más reformista de la historia, y habló de 9 meses de reformas ininterrumpidas de cada ministerio, de los 9 ministerios que hay. Se enviarán paquetes de 10 reformas y habló de armar una nueva arquitectura jurídica e institucional para los próximos 50 años. Es decir, que la pretensión que tiene el Poder Ejecutivo es enviar reformas más bien estructurales, ¿no? Vamos, por lo menos las que mencionó hacia el final de su discurso, para tratar de desandar, bueno, de qué pueden ir estas reformas. Vamos a la siguiente placa para comenzar con lo primero, que tiene que ver con 2 ministerios. Los unifiqué, ¿no? Porque hay que ver, quizás hay algunos que se cruzan. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación. Aquí quería hacer un parate de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y Federico Sturzenegger, del de Desregulación, fueron mencionados durante el transcurso también de Javier Milei y muy ovacionados. De hecho, bueno, Javier Milei le hace un gran agradecimiento a ambos y destaca su labor. No le dieron un beso porque no estaban tan cerca como Patricia Bullrich. Sí, así es.
Así es, así es. Fueron nombrados. Fueron nombrados y ovacionados por los palcos que, bueno, había simpatizantes del presidente y de su fuerza política. Lo que dijo Javier Milei en este caso tiene que ver con todo lo que sea apertura y desregulación comercial para la industria, bajar impuestos. Entonces habló de reformar el Código Civil y Comercial. Esto tiene que ver con todos los contratos, por ejemplo, que se hacen comerciales y de todo tipo entre privados. Defensa del consumidor y de la competencia, que eso a veces el presidente ha mencionado en otras oportunidades que por ahí puede poner trabas, digamos, la defensa excesiva del consumidor o cuáles son las reglas de juego para la competencia, para que sea una libre competencia entre los actores. Mencionó una reforma impositiva en el sentido de bajar impuestos, que es una bandera que tiene la Fuerza de la Libertad Avanza desde los inicios. Ahí después, bueno, es debatible, según diputados y senadores de la oposición, a quién se le vienen bajando los impuestos, ¿no? Que no es algo homogéneo, quienes se vieron más beneficiados, por lo menos con las leyes que envió el Ejecutivo hasta ahora. No, incluso, perdón, Jessy, Sí. creo que mayoritariamente hay un consenso de que hay que hacer una reforma impositiva. El tema es qué reforma impositiva, Claro. ¿no? Ahí es donde nos quedamos con la duda de que hasta que no lleguen estos proyectos no conocemos de qué se tratan estas reformas. Los títulos son esos. Ahora, bueno, ¿hacia dónde iría? Todavía es una ¿Con incógnita. qué propósito también, Claro. ¿no? Porque el presidente de la Nación, cuando habló de impuestos, habló de una manera muy calificativa, ¿no? Peyorativa respecto de cómo los impuestos están asfixiando a los argentinos. No me acuerdo, lo tenía anotado por ahí, pero no me acuerdo qué descripción hizo al respecto, pero casi como que son un veneno los impuestos. Entonces, bueno, de todos modos, el Estado tiene que recaudar. Ya sabemos, hay un montón de impuestos que muchas veces se intentaron sacar y no se puede. Claro, bueno, la misma reforma laboral fue una negociación con los gobernadores Claro. porque se pretendía bajar ganancias para sociedades y eso afecta la coparticipación que Claro. va a las provincias. Bueno, finalmente se sacó para poder negociar con los gobernadores. Bueno, decíamos entonces, volvemos, reforma impositiva que, como decía Coti, hay distintos enfoques, distintas miradas, pero bueno, es muy clara la visión del presidente Javier Milei de que prácticamente no existan, ¿no? O sea, porque piensa un Estado con funciones mínimas más destinadas a seguridad, quizás nada más, y que el resto de las cuestiones, salud, educación, todo, tengan otro tipo de funcionamiento. Habló también de acuerdos comerciales. Aquí entra, por ejemplo, el que recientemente promulgado, el primer país en promulgarlo, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, muy esperado de hace muchos años, se viene conversando, y también habló de reformas en el Código Aduanero, que por supuesto tiene que ver con el comercio exterior, ¿no? El código aduanero, tanto para importaciones como exportaciones. Así que estos son por lo menos los títulos, los temas, los tópicos de lo que puede involucrar a dos ministerios claves y que son muy bien ponderados por el presidente Javier Milei y sus ministros que están al frente de esas carteras. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos y repasar justicia y seguridad. Bueno, justicia es un ministerio que estamos a la espera de ver qué recambio hay, ¿no? De quién va a liderar, porque está hasta ahora Cuño Libarona, hace rato se habla de su salida y bueno, se está definiendo, todavía no sabemos la confirmación de quién va a ocupar su lugar, pero sin lugar a duda va a ser digamos, va a ser un ministerio importante en todo lo que tiene que ver con el paquete de reformas que quieren enviar. Y de seguridad, acá, por ejemplo, justicia tiene que ver con todos los cambios al sistema electoral, Sí. ¿no? Que ahí se habló, bueno, del tema de las PASO, la posibilidad de eliminarlas definitivamente, un tema muy polémico sobre el financiamiento de los partidos políticos, Exacto. para quitar... Transparentar un poco, ¿no? Sí, pasa que ahí también es, si nos guiamos por lo que estaba en la ley bases original, más bien era sacar los límites al tipo de financiamiento privado. Claro, el caso Que eso Spert, es, y el caso Spert... El caso Spert dejó el descubierto Claro. también que tampoco podés, digamos, levantar tanto el pie en esos temas, porque después... primero que, bueno, además es de que es dinero mal habido, ya desde el punto de vista de lo que es el marketing político, es muy nocivo. Cuando tenés Claro. un caso así, el caso Spert fue paradigmático. Lo tuvieron que sacar de la boleta y después incluso no pudieron arrastrar su imagen de la boleta. Entonces hubo Claro. que hacer toda
una pirueta en el aire para, bueno, para reconducir esos votos. Claro. Es complicada esa cuestión. Sí, sí, que es algo que, digamos, es importante para la población, digamos, qué tipo de financiamiento tengan los partidos políticos, porque hace así hay igualdad o no de condiciones, ¿no? En la competencia electoral y quién tiene más posibilidad de aparecer como oferta y quiénes son los que tienen el dinero, ¿no? Para que aparezcan más determinados actores. Entonces, eso fue parte del debate en su momento con la ley bases, va a volver seguramente. Sería el tercer intento ya. Sí. ¿No? Para el segundo. Porque mandaron primero ¿Cuál era? la ley bases y después mandaron otro proyecto aparte que tampoco prosperó. Es verdad. Entonces, claramente Me el había tema del olvidado. financiamiento de los partidos políticos tiene una gran resistencia, incluso de sectores aliados al gobierno. Sería nuevamente un desafío importante presentarlo en el paquete de reforma electoral. Claro, sí, así es. Bueno, y después también todo lo que tiene que ver con justicia y seguridad es una reforma más profunda del Código Penal, es también algo muy ambicioso. Hizo mucha énfasis el presidente Javier Milei en el que las hace, las paga, que es una consigna, digamos, que ya viene utilizando mucho el Ministerio de Seguridad. Bueno, y en ese momento sí hubo un reconocimiento grande a quien fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actual senadora. Hubo un saludo muy afectuoso entre ambos. Y después también habló del juicio por jurado, que es un tema que tuvo dictamen aquí en la Cámara de Diputados, estaba listo para llegar al recinto, parecía tener bastante consenso, porque ya se aplica en varias provincias el juicio por jurado, pero es para que pueda ser en la órbita nacional, y finalmente no prosperó. Pero bueno, es uno de los puntos más concretos también que dijo, queremos insistir, dijo Javier Milei con este punto. Vamos a la siguiente placa para ver otras cuestiones, así llegamos con todos. Capital humano, Sandra Petovelo también fue otra de las ministras muy reconocidas por Javier Milei en su discurso y muy aplaudida adentro del recinto. Fue más escueto, Capital humano es un mega ministerio que tiene muchísimas áreas. Del único tema que hizo referencia en cuanto a las reformas concretas es lo que tiene que ver con la educación. Habló en defensa de los niños, de la educación de los chicos, pero no dio más detalles de ninguna otra cosa. Dentro de Capital Humano está también la ley de financiamiento universitario, que se intenta cambiar una ley que nunca fue aplicada en realidad. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. Defensa. Aquí también de nuevo reivindicó mucho a Petri, el ex ministro de esta área, que es ahora diputado nacional en esta casa. Habló de recuperación y modernización de las Fuerzas Armadas, del instrumento militar, y bueno, eso es Ahí parte... fue como más amplio, no hubo grandes detalles. Sí, es más presupuestario, me parece que es lo que fue el planteo. Y vamos a la siguiente, y creo que ya última placa, lo que tiene que ver con relaciones exteriores, que me pareció un punto que creo que hay que poner bastante el ojo aquí, porque Javier Milei habló de una alianza estratégica con Estados Unidos, habló de una redefinición del orden mundial. Estamos en un momento de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que no es la única, ¿no? O sea, vemos que la guerra empieza a ser algo más común, que hay un reordenamiento, dijo Javier Milei, del orden, y que del orden mundial, y que nosotros, Argentina, debería alinearse por costumbres culturales, todo con Occidente, con Estados Unidos, y que sea una política de Estado, dijo. Y esto, por ejemplo, hay un punto que mencionó, habló mucho de que Argentina tiene insumos críticos, por ejemplo, habló del cobre, del litio, que el tema del cobre tiene que ver con la ley de glaciares, justamente, porque el cobre está debajo de la cordillera, que es parte de los proyectos mineros. Entonces, bueno, ahí también hay una vinculación con ese tema. Habló mucho del Atlántico Sur, del control, digamos, de las fronteras, de los puertos, etcétera, y habló de una coordinación de seguridad e inteligencia, por supuesto, en un alineamiento con Estados Unidos. Así que creo que es uno de los temas que va a dar que hablar. Bien, hacemos una pausa rapidísimo y ya seguimos con más aquí en Consenso.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
estamos de regreso, con las chicas estamos sintiendo que ya es viernes, pero les aviso Nos que gustaría. no. Es recién martes, claro, estamos con el coletazo de lo que dejó la Asamblea apertura, claro, la Legislativa. Asamblea Legislativa. Pues, para todas fue como... Nos fuimos No muy nos tarde acá. Canso y Sí, agotador. y a nadie nos invitó a comer ningún asado No, ni nada de eso. Era nada. volver, cocinar, o sea, A la muy madrugada. duro, muy duro. Qué injusto. 1:30 de la próxima- mañana, aparte no había nada abierto. Yo No, ya salí, ya claro. estaba todo cerrado. Tremendo, me pasó lo mismo, pero bueno, ¿qué va a ser? Chicas, la vida misma. Otros se fueron a comer asado, otros tenían seguramente algún plato rico de comida esperando, o fueron previsores y lo dejaron antes. Claro. Pasa que Yo uno- tuve suerte, no me quejo. Vos Llegué y tuviste- tenía la comida hecha. Tenía, claro, Sí, yo bueno, no, yo viste, tuve muy que ponerme a bien hecho cocinar. la cena. Tremendo. Bueno, cosas de la vida. Vamos a hablar de lo que ocurrió, se los contaba en los títulos, una delegación de Nueva Zelanda. Esto es algo que es muy habitual, que los diputados argentinos se reúnen con delegaciones extranjeras. Tiene que ver con, bueno, es muy interesante comparar parlamentariamente qué es lo que los países están haciendo respecto de temas que los puede atravesar o cómo la agenda está bilateral, aparte entre países que uno podría pensar que no tienen absolutamente nada que ver, siempre hay temas para poder conversar. Estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, que se llama Winston Peters. Él estuvo encabezando esta comitiva que los recibió en el Salón de Elia Parodi. Hubo diputados, como pueden ver en las imágenes, pertenecientes a distintos bloques. Y allí se destacó la oportunidad de poder ampliar la cooperación, digo bien, y fortalecer el vínculo entre ambos países. También estuvo la diputada Juliana Santillán, que es la que lideraba por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto este encuentro. Ella subrayó la importancia de continuar ampliando las áreas de cooperación entre ambos países. Argentina y Nueva Zelanda tienen más de 60 años de amistad. Bueno, el rugby, ¿no? Es algo que mayormente los vincula a los países, pero bueno, desde ya que hay mucho más. Hay un momento histórico, consideró la diputada, hay que estar unidos porque se comparten valores fundamentales. También es una oportunidad para poder profundizar este vínculo bilateral. Se valoró el rol de los grupos parlamentarios de amistad, esto que les digo que es mucho más frecuente de lo que ustedes imaginan y que sucede con naciones incluso que tienen muchos menos puntos en contacto. Así, a su vez, el ministro Peters agradeció la posibilidad de este intercambio y remarcó que los dos países mantienen lazos de materia cultural, educativa y, como les decía, deportiva. ¿Vieron? No estaba tan lejos. No estabas pifiada, ¿no? Intercambiar miradas, enriquecer el entendimiento mutuo. También estuvo dentro de la comisión neozelandesa la ministra de Tribunales, la ministra asociada a la Justicia, el embajador de Nueva Zelanda en Argentina y la embajadora argentina en Nueva Zelanda. Ahí está. Esto es lo que dejó esta agenda de amistad Grupos de parlamentaria. amistad. Exactamente. Tú lo has dicho. Bueno, ahora volvemos a lo que se viene, a la actualidad. Tengo algunas, Coti tiene preparado el tema de glaciares, ¿no? Sí. El tema de la ley de los glaciares, pero tengo algunas entrevistas para compartir con ustedes. El senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza, que expuso dentro del recinto en la última sesión, lo compartimos. El primer párrafo de lo que ustedes tienen en sus bancas es bastante elocuente. Es virtualmente igual al de la ley vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que se preserva la protección de las reservas hídricas estratégicas. ¿Por qué? Porque es el objeto de la norma. Escuché de todo al respecto. Bueno, me parece que eso es valioso aclararlo, es valioso decir, che, este primer párrafo, un primer párrafo que está deliberadamente pensado para mantener lo que hoy se está protegiendo. Y vamos a ver más adelante que en algunos aspectos vamos a elevar cierto nivel en materia de protección. ¿Qué es lo que se agrega así? El segundo párrafo. Vamos a charlar un poquito de eso. El segundo párrafo, no hay mucho que analizar. Simplemente es la armonización de la norma con el artículo 41 y el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional. Esto se lo preguntaban algunos senadores nacionales hace 15 años atrás. Gioja se preguntaba en esta misma casa por qué el dictamen de diputados había omitido la referencia al artículo 124 que había salido de esta casa. Bueno, senador, le respondemos con 15 años de distancia. Estamos viendo si lo podemos enmendar. Ese artículo 124, que en última instancia, si alguno tiene algún problema, puede ir a discutirlo con los convencionales constituyentes del año 94.
puede discutirlo con la Constitución del 49, puede discutirlo con Alberdi en el 53 y hasta podría discutirlo con Pedro de Ángeles en su proyecto de 1852. No sería materia de esta discusión real. Materia de esta discusión es armonizar la norma con lo que nos manda la Constitución de la Nación y con lo que nos manda la Corte Suprema, que oportunamente nos pidió que lo hagamos. Entonces, como dijo alguien, no en este recinto, no se hagan los rulos al respecto. Estamos cumpliendo con la manda que nos pide la Constitución en armonía con lo que nos pide la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estaba la exposición del diputado de Tierra del Fuego, ¿no? Senador, senador. Senador, gracias, chicas de Tierra del Fuego. Bueno, nos quedamos obviamente también con otro fragmento dentro del Senado, seleccionado previamente por Coti para dar pie a su columna, Maximiliano Abad, por la UCR. Hay una laguna jurídica en torno a la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, que dificulta la implementación de proyectos mineros de gran envergadura. Pero lamentablemente esta iniciativa no solo no resuelve ese problema, sino que trae otros. Yo lo vengo diciendo, es un error debilitar el IANIGLA y dejar en manos de la provincia la decisión de eliminar los glaciales del inventario, porque lo que se invierte es la jerarquía normativa, se subordina el orden jurídico nacional a la decisión de las autoridades provinciales, en franca contradicción con lo que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional, en donde le da supremacía al derecho federal. Pero por si esto fuera poco, también se viola la uniformidad de los presupuestos mínimos ambientales, establecidos en la Ley 25.675. Y veámoslos en un caso concreto. Una provincia respeta el inventario y otra provincia pide sacar un hielo para poder llevar adelante actividades extractivas. Ahí lo que se termina produciendo es un esfuerzo ambiental absolutamente desigual. Bueno, Coti, ahí está. Ay, miren lo que son los glaciares, son imponentes. Nunca vi a ningún glaciar nunca pude hacer ese viaje. Yo tampoco todavía. Hay que apurarse. Hay que apurarse. Sobre todo porque sabemos que es una región que, bueno, está sufriendo los deshielos, que son las consecuencias del cambio climático. Ya naturalmente se están reduciendo los glaciares. Tal cual. Así que, bueno, es un espectáculo que dicen que es muy, muy impresionante, muy impactante. Bueno, pero no es un programa turístico precisamente así que vamos con tu columna. ¿Por qué hay que protegerlos? Bueno, a ver, a priori trajimos las declaraciones de dos senadores porque obviamente la media sanción se dio en la Cámara Alta. Repasábamos más temprano que mañana comienza el debate en esta casa, en la Cámara de Diputados, para llegar eventualmente al recinto y poder darle sanción definitiva a esta ley, a esta modificación en realidad de la ley. Y queríamos mostrar un poco los dos contrapuntos, ¿no? Obviamente que hubo muchísima más cantidad de discursos, pero del miembro informante y de un senador que, si bien es de la oposición, no es quizás perteneciente a la oposición más dura. Es decir, no sé si en este caso, mencionábamos en el programa anterior, quizás haya que mirar tanto los bloques, sino que quizás hay que mirar un poco más las provincias. En la votación en el Senado de la Nación se vieron rupturas, diferenciaciones dentro de los propios bloques, porque, bueno, claramente la cuestión provincial pesa mucho en esta modificación de la ley de glaciares. Pues la media sanción se logró con 40 votos afirmativos, 31 en contra y una abstención. Y como decíamos, bueno, resta el tratamiento ahora en la Cámara de Diputados que comienza mañana. Y dentro de estos votos, no solamente miramos, digamos, la Libertad Avanza y aliados o dialoguistas más frecuentes, sino que, por ejemplo, hubo votos afirmativos del peronismo perteneciente al bloque justicialista, que, como son de provincias que se verían beneficiadas con la modificación de esta ley, acompañaron, ¿no? Como es el caso de Corpachi, como es el caso de UNIAC. Es decir, cuando miremos en el poroteo y empecemos a ver
cómo podría salir esta ley, esta modificación de la ley en la Cámara de Diputados, el enfoque tiene que ser de las provincias. Recién escuchábamos también que parte también de lo que decía el senador Abad iba vinculado con esto, ¿no? Además de las contradicciones que hay o las discusiones respecto de la inconstitucionalidad, de hecho, de esta ley. Claro, no, te quería hacer un agregado, Coti, que el interés de las provincias que son lindantes con la cordillera y que están, digamos, involucradas directamente, tiene que ver con que la actividad minera deja regalías para las provincias, que va directamente sin que pase por el Poder Ejecutivo, o sea, no tiene que ver con los ingresos por coparticipación, sino que va directamente a las arcas provinciales sin intermediarios. Exactamente. Bueno, el gobierno festejó. Lo tenemos en otra placa. La oficina del presidente celebró la media sanción de esta modificación en el Senado. Dijo, entre otras cosas, en el comunicado publicado vía X, que se clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas con funciones hídricas irrelevantes. También que con esta modificación de la ley del 2010 se busca ordenar el marco normativo. Parte de lo que escuchábamos, ¿no?, de las declaraciones de Agustín Coto en el comienzo. Y también mencionan que se plantea consolidar un esquema de federalismo ambiental. Otra vez, el tema de las provincias en primer lugar dentro de esta discusión. A pesar de que el gobierno festejó la media sanción, hay críticas muy fuertes, muy contundentes a este proyecto, sobre todo de organizaciones ambientales que la califican como una regresión ambiental, y aquí mencionan también la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, hay como varias aristas por las que se puede analizar la modificación de la ley de glaciares. Por un lado, la parte jurídica, ¿no? ¿Qué pasa con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma? Hay, según quienes critican la ley, también un conflicto con un artículo específico de la Constitución. Y por el otro lado nos metemos con, bueno, ¿qué puede pasar con los glaciares? Es decir, son dos discusiones que se dan paralelamente sobre el mismo tema. Las organizaciones ambientales y quienes critican la ley también sostienen que implica un retroceso en la protección del agua. Es decir, bueno, se mencionan las dos aristas, las dos puntas de lo que implicaría la sanción de esta ley según quienes no la apoyan, ¿no? ¿Qué dice la ley actual? La ley de glaciares, en realidad desde el 2010, lo que se plantea es la modificación de la norma de presupuestos mínimos. A grandes rasgos se hace la definición de los glaciares como toda masa de hielo estable o en movimiento. Se protegen los glaciares y también el ambiente periglacial como reservas de agua. Se prohíbe la extracción minera, hidrocarburífera y también la instalación de industrias. Se impide que se afecte el hielo o el agua y se crea el Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA, que lo escuchábamos mencionar, en este caso con el recorte del senador Abad, pero que fue obviamente muy mencionado durante la discusión dentro del recinto la semana pasada en el Senado de la Nación. Claro, que el IANIGLA es el organismo que elabora, que depende del CONICET, tiene sede en Mendoza, es un instituto que es el que elaboró el inventario actual de glaciares y el que ahora, con la modificación de la ley, le sacarían. Va a quedar un poco más esas facultades. Claro. Sí, parte también de quienes apoyan esta iniciativa mencionaban que, bueno, el instituto tardó mucho tiempo en elaborar este inventario, ¿no? Que finalmente en la última placa tenemos un repaso de cuántos glaciares hay en Argentina y demás. Pero aparte de las críticas eran esas, lo cierto es que el conteo está hecho y, bueno, la influencia del IANIGLA con el aval del CONICET a partir de la modificación de esta ley sería menor. Está claro, ¿no? Aparte, estaba pensando también, toda esta agenda, por más que vos quieras darle poca entidad, después de lo que fue el boom de las investigaciones bajo el mar, sí. Con el streaming de los científicos y ellos mismos, digamos, respondiendo las inquietudes de la ciudadanía sin intermediaciones,
son una voz que claramente llegó para quedarse, la voz de los científicos, ni que hablar durante la pandemia, pero bueno, después sabemos que no se les dio tanta entidad ni tanta escucha, y claramente están ahí, claramente tienen un aporte muy importante para hacer, y son temas que a la sociedad me parece que les preocupa, que están atentos, que están mirando. Esto a veces puede quedar solamente expresado o circunscripto a movimientos ecologistas o ambientalistas, que a veces también tienen como sus miradas súper extremas y suelen hacer mucho ruido. Pero yo creo que lo del streaming del CONICET, que demostró que cómo una estrella de mar abajo del agua puede generar tanto interés. Y eso no está inflado por nadie, no es el relato de nadie, es como oferta-demanda, como le gusta decir a este gobierno, ¿no? Es como la respuesta natural del mercado. Es, si acá están ofreciendo un streaming en tiempo real mostrando a veces nada, porque a veces mostraban negro, y la gente del otro lado preguntando y participando, o poniéndole la pos a las estrellas de mar o a las medusas, ¿no? Era como muy loco lo que se generó con eso. Sí, quizás dependa de qué tipo de difusión se le da, ¿no?, a la información. Siempre. El hecho de que haya un streaming al que vos te podías conectar en cualquier momento que tuvieras un rato durante el día a chusmear qué es lo que estaba pasando, claro, quizás no se esperaba que fuera tan, ¿no?, imponente, que eso a tanta gente se hubiera decir. sumado. Si hubiera sido un artículo en un portal o un noticiero hubiera contado, hay un grupo Quizás de científicos que quedaba está... ahí. Yo estoy segura de eso que vos decís. Estoy segura. A veces cuando vos se lo acercás de forma directa a la comunidad. Accesible, sí, sencillo. Y ahí no tenés nada, no hay nada controlable. Es como... Es un mensaje que está ahí pululando y que está a disposición de todo el mundo, y la gente tenía audiencia récord. O sea, nunca antes había pasado algo así. Nunca antes, aparte de las historias de los tipos ahí arriba del barco, era una locura. Estuvo buenísimo, pero bueno. En fin, o sea, creo que es una agenda que está instalada mucho más de lo que uno puede pensar. Sí, bueno, tal vez haya que quienes están en contra de esta ley deban pensar más creativamente, tal vez, cómo difundirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos repasando recién qué es lo que dice la ley actual, la ley del 2010, y ahora vamos a repasar qué es lo que cambia con la propuesta del oficialismo. Básicamente se acotaría la protección de los glaciares, que tienen una función hídrica efectiva, y acá hay uno de los puntos claves. Cada provincia va a poder definir qué cuerpos de hielo proteger, ¿no? Parte de lo que escuchábamos recién y parte de la discusión de por qué es tan importante mirar el accionar de cada uno de los legisladores en función de a qué provincia pertenecen, tiene que ver con eso. Hay provincias que saldrían perjudicadas y provincias que saldrían beneficiadas de la modificación de esta ley. ¿Por qué? Bueno, porque le daría la potestad a esas provincias de definir, ¿no?, cuáles serían los glaciares para proteger y en cuáles se podrían hacer explotaciones mineras, hidrocarburíferas y demás. ¿Por qué hablábamos antes del punto de la inconstitucionalidad o de las contradicciones que podrían existir? Bueno, hay especialistas que lo que advierten es que el conflicto con el artículo 41 de la Constitución es central. ¿Qué dice el artículo 41 de la Constitución? Bueno, es el que le da la potestad al Congreso de generar las leyes de presupuestos mínimos. Es decir, la propia ley que estamos discutiendo que se va a modificar. Entonces, lo que se dice es, hay una contradicción. Vos le estás diciendo al Congreso que puede dar presupuestos mínimos y le estás sacando esa potestad. Por último, y para repasar los datos que también traía recién Jessy respecto del IANIGLA y qué es lo que pasó con este inventario, hay, obviamente lo habíamos redondeado antes a 17.000, pero son 16.968 cuerpos de hielo que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados. ¿Qué implica esto? Bueno, equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. Ese es el tamaño, digamos, de la superficie que abarcan estos cuerpos de hielo. La mayoría está en la cordillera de los Andes y 890 está en las islas del Atlántico Sur. Bueno, por eso entonces hay una puja muy intensa entre los distintos representantes de las provincias y veremos a partir de mañana a las 10 de la mañana, con el inicio del plenario de comisiones, cómo avanza este tema en la Cámara de Diputados.
Bueno, un tema que no parecía, pero que se fue imponiendo, ¿no? Porque estaban las otras dos reformas medio como Claro. compitiendo cabeza a cabeza por popularidad, la reforma laboral, la reforma del Código Penal, y esta tibiamente empezaba a tomar protagonismo. Jessy, creo que sos una de las pocas que ibas instalando esto, ojo que se viene la ley de glaciares, ojo con esta ley. Bueno, y acá está, a partir de las 10 de la mañana, entonces mañana se va a empezar a debatir aquí o se va a analizar esta media sanción que viene del Senado. ¿Hay especialistas invitados en la Mañana comisión? se va a hacer la agenda de trabajo. Justamente no se espera yo creo que no va a ser una comisión muy extensa, sino que se van a intentar poner de acuerdo los distintos integrantes en cómo abordar el debate. Seguramente va a haber cuestionamientos porque el Poder Ejecutivo, el oficialismo, digamos, quiere hacer un tratamiento rápido y que la audiencia con invitados sea la próxima semana y enseguida dictamen. Desde la oposición seguramente reclamen más tiempo. Claro. Para poder invitar a más especialistas. De hecho, este mismo... ¿Hay apuro en términos políticos para sacar esta ley? Como No. por ahí sí lo había con las otras dos reformas para que esto pudiera formar parte del discurso. Yo creo que sí, desde el punto de vista que también fue parte de, toda la cuestión energética, de los minerales críticos, del cobre, todo fue una parte muy importante del discurso de Javier Milei, es decir, que necesitan la ley desde ese punto de vista, pero no tienen apuro en términos de que se vence el tratamiento Ok, ni nada. Perfecto. Bueno, chicas, nos quedamos sin tiempo. Hay mucho más para seguir compartiendo con ustedes, pero será en las ediciones que siguen o en los subsiguientes días. Gracias, Coti. Gracias. Un placer tenerte siempre, Jessy. Nos vemos mañana, Nos ¿no? vemos mañana. Así es, acá estaremos acompañando todo el trabajo del Congreso, porque todo lo que pasa en el Congreso pasa por la pantalla de TV. Chau.